qué privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Gracias por abrirme este huequito, este espacio. Bueno, ustedes han venido hablando a partir de del relato del alfarero en Jeremías, de este proceso de la elaboración de la vasija, ¿cierto? Y han mencionado o se han fijado en los pasos o las etapas que tiene el alfarero para poder finalmente sacar de su taller una vasija bonita, útil, que cumpla los propósitos para los cuales es. Entonces yo quisiera empezar por que recordemos cuáles son esos pasos. ¿Quién recuerda? ¿Cuál es el primer paso que vieron en la elaboración de la vasija? Yo recuerdo que es tomar la arcilla y centrarla en el lugar donde se va a formar pues la vasija. Muy bien, ese es el primero, centrar la arcilla y centrarla ahí en el plato donde se va a formar la vasija. ¿Cuál más? ¿Cuál sigue después de centrar? Determinar qué va a hacer con esa arcilla, cuál es, en último término, lo que él quiere hacer con eso, un plato, un jarrón. Hacer una bolita. Hacer una bolita. Y hacer una bolita, y va a llegar, todos esos pasos van a llegar a lo que dice César, ¿cierto? Al final va a haber un resultado. Entonces esa es como la meta. El alfarero tiene en mente, quiero hacer tal cosa, y para llegar a esa meta debo dar estos pasos. Centrar la arcilla, hacer una bolita, como dice Mechas, y después de que esté la bolita ahí centrada, ¿qué se hace con la arcilla? Si es una jarra, vamos a suponer que es una jarra, ¿qué sería lo que sigue? Ponerla a girar en el sector, sí. Poner a girar. Para comenzar a... Y con las manos irle dando la forma. Ajá. Poner a girar, irle dando la forma. Bueno, ahí vamos en los pasos, ¿cierto? Vamos a recordar los pasos que hemos visto y vamos a mirar cuál es el paso final, que es al que vamos a aludir el día de hoy. Entonces yo les quiero compartir un video muy breve, de 2 minuticos, donde se muestra todo ese proceso, lo que ustedes han dicho, y lo que sigue a partir de ahí para llegar a que la vasija sea esa vasija que el alfarero quiere al final. Sobre la platina seca con un golpecito. Ahí recién se enciende el torno. Nos mojamos las manos, se moja la pella. Empezamos a girar. Presionamos con las manos para abajo, ¿sí? Para terminar de ajustar la pella al plato. Las manos acompañan hacia arriba. La pella sube y la bajamos con la mano izquierda. Una vez que la pella está centrada, con un dedo se busca el centro, se perfora y con otros 2 dedos o 3 de la otra mano se termina de perforar. Sin tocar el fondo, se empieza a abrir la base, el diámetro. Estos mismos dedos que están adentro van a empezar a caminar por la pared hacia arriba y empezamos a acomodar la arcilla, subiendo por las paredes con los dedos, y vamos a tirar hacia adentro para cerrar el borde, hacer una boca más pequeña. Y así se sube con la misma presión, vamos subiendo por la pared. Llegamos arriba, nuevamente cerramos la boca. Y ahora ya vamos ajustando, se presiona hacia afuera, se ajusta, siempre se achica la boca y se termina de tornear pasando una lama por todo su perfil. Cuando sacamos el agua de adentro, se acaba el torno, se pasa la tanza, el hilo para despegarla y se deja secar los días que sean necesarios
hasta que llega a estar en dureza de cuero, punto justo para ser retorneada. ¿Cómo se ve el proceso? Ahí lo hacen rápidamente, pero obviamente demora más tiempo la elaboración. Ahí se muestran los pasos, como dice, poner de un golpe, con un golpe seco la masa en el torno, centrarla, pegarla allí, centrarla bien, mojarla, empezar a girar el torno, hacer una bolita, como decía Mercedes, que es a poner presión. Ahí la levantan, la bajan para ir como amasándola y que quede a punto para finalmente formar la vasija. Luego, cuando ya esté lista, con los dedos hacen el orificio y después de que tiene el orificio, viene que ese orificio es abrir la vasija. Y luego viene el proceso de levantar las paredes de la vasija. En ese paso es que nos vamos a centrar hoy, levantar y al final darle la forma final a la vasija. Entonces, ¿qué se nota, qué se aprecia en el proceso de levantar? Cuando ya tiene el orificio y se va a levantar las paredes, que se hace como un cilindro con la arcilla. ¿Qué notaron ustedes? ¿Qué tiene que hacer el alfarero para poder que esa masa, que es una bolita, se vaya estirando hacia arriba? ¿Qué tiene que hacer él? Con las manos. Presión y moldeo. Una presión, sí. Una presión. Echarle agua. Echarle agua para que si se seca, entonces deja de deslizarse en los dedos. Entonces siempre tiene que estar humedeciendo. En cada paso tiene que estar humedeciendo. Y hacer presión con los dedos, ¿cierto? Por fuera y por dentro. Entonces, vamos a mirar hoy en la Biblia una historia de una persona que nos deja ver cómo Dios usa las presiones que están a nuestro alrededor, presiones de la vida, para darnos forma. Entonces, esa historia está en Primera de Samuel, el capítulo 1. Y yo creo que es una historia conocida por todos nosotros. Entonces, vamos a estar, creo que, hablando en una misma sintonía. Entonces, si lo tienen allí, yo voy a estar leyendo de la versión, nueva versión internacional de la NBI, voy a estar leyendo, y quiero ir recorriendo el pasaje, ir acercándonos a esta historia, ir profundizando en la historia paso por paso. Entonces vamos a ver cómo comienza esta historia. Dice, en la tierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim, su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Elcana tenía 2 esposas, una de ellas era Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Entonces aquí el escritor nos introduce la historia que nos quiere contar, como se abren las historias, ¿cierto? Cuando se va a comenzar a contar una historia, se pone un escenario, se pone un personaje, se describe el personaje y se hace la introducción a la historia. Entonces, los que están escuchando o leyendo dicen, bueno, nos van a hablar, en este caso, de Elcana. Así comienza el escritor. Comienza hablándonos del Elcana, de que él era de tal parte, que Elcana tenía 2 esposas. Entonces, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Entonces, la historia comienza hablando del Elcana, pero nosotros nos vamos a poner la mirada aquí a Ana. Aquí, Ana es presentada por el escritor como a la sombra de otras personas. Digamos que ella no es la protagonista de la historia hasta este momento. Ana, es definida como la esposa del Elcana y en contraste con Penina, que Penina tenía hijos, que era otra esposa, y Ana no tenía ninguno. Digamos que en este punto, lo que podemos ver de Ana, lo que el escritor nos está diciendo, es que Ana es una mujer invisible, que existe en tanto otra persona. En tanto existe Li y en tanto existe Penina.
Entonces dice, sigue contando la historia, cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Cana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. Entonces aquí la historia continúa hablándonos del Cana. El escritor sigue hablándonos del Cana, dice que él cada año iba con su familia hasta Silo para ofrecer unos sacrificios y allí hacían cada año un ritual que incluía un sacrificio con el que hacían una cena y la compartían una cena para ofrecer a Dios como ofrendas de paz y la comían delante de Dios en el templo. Esto está ocurriendo en el templo de Silo y ahí con su familia estaban en ese ritual de las ofrendas de sacrificios. Y lo sacrificado lo repartían entre los miembros de la familia porque eso hacía parte del ritual. Y dice el relato que cuando llegaba la hora de repartir, el Cana le daba a Ana una porción más grande de la carne, más de lo que correspondía para los demás. Le daba a ella su porción grande. Y dice la razón por la cual él lo hacía, porque tenía esta preferencia con ella, porque la amaba y Dios la había hecho estéril. Entonces aquí Ana pasa de ser la mujer invisible a ser Ana la estéril. Ahora el escritor deja saber el nombre de su condición. Antes nos había hecho un guiño, ¿cierto? Decía, Penina tiene hijos y Ana no. Ahora le pone nombre propio a la condición de Ana. Ana es estéril. Entonces, cuando el escritor nos arroja este dato para nombrar la condición de Ana, es como si soltara una bomba que estalla en la cara del lector. Nosotros como lectores hoy no sentimos ese estallido en nuestra cara porque para nosotros no es, digamos, tan escandaloso como para el lector original leer una historia acerca de una mujer estéril. Porque lo que ocurre de aquí en adelante es que el escritor deja de poner el ojo en el Cana, que es de quien viene hablando, lo olvida y se centra ahora en Ana. O sea, él dice, bueno, esta historia de este hombre que tiene dos esposas y cada año presenta ofrendas en el tabernáculo no me resulta tan interesante como hablar de Ana. Entonces, bueno, vamos a dejar al Cana por allá a un ladito por el momento y les voy a contar, cambié de opinión, les voy a contar la historia de Ana. Y eso para el lector original era escandaloso. ¿Cómo así que un escritor bíblico le va a dar prelación a una mujer estéril para contar su historia en lugar de seguirnos hablando del varón, que es el que representa a la familia, el que está presentando sacrificios, el que es la cabeza del hogar? ¿Cómo así que lo va a hacer un lado para hablarnos de Ana? Entonces esta es la bomba que el escritor suelta y estalla en la cara del lector. Entonces, ¿qué nos dice de Ana? Sigue diciendo además, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y no quería comer. Entonces el Cana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Entonces aquí está el escritor se toma una pausa para describirnos la escena, ¿cierto? Esto es una escena de un sacrificio sagrado. Están en el templo, están comiendo lo sacrificado, están adorando al Señor en esa cena.
Penina aprovecha la oportunidad para burlarse de Ana, de que ella no tiene hijos, y el Cana está allí dándole a Ana la presa más grande y tratando de consolarla, preguntándole que por qué llora, que por qué no come. O sea, lo que debería ser una escena de adoración se convierte en una escena de una crisis familiar. Ese momento allí, ¿cierto? Entonces, Ana llora, se siente mal, porque hay muchas presiones que están a su alrededor. Ella está recibiendo muchas presiones y vamos a entrar a saber por qué es que Ana está llorando, por qué está triste, por qué está deprimida. Y aquí el escritor nos deja saber que esto era por años ocurría lo mismo. Por años iban al templo, por años Penina se burlaba de ella, por años estaba esta situación y Ana en una situación de tristeza, depresión, deprimida. Sí, entonces, la Ana está viviendo muchas presiones. Aquí vamos a entrar a describir esas presiones que el alfarero usa para poder levantar la vasija, las paredes de la vasija con el barro hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las presiones que estaba viviendo Ana? Ana tenía presiones externas e internas, así como la presión que debe ejercer el alfarero sobre el barro, poner las manos por dentro y por fuera y presionar para que la vasija ocurra. Entonces las presiones externas que estaba viviendo Ana eran las presiones culturales. Ana significa favorecida, atractiva. El nombre de Ana significa favorecida, significa atractiva, lo que refleja el hecho de que ella era la amada por el Cana. Y Penina, el nombre de ella significa algo así como fructífera o fecunda, y lo cual corresponde a la esposa que concibió hijos. Entonces esto hace parte de una presión externa que es la rivalidad que había entre las dos mujeres. Lo que aquí deja ver el escritor es que el conflicto entre estas dos esposas radicaba en que la posición de Ana se veía seriamente afectada por no poder tener hijos. Y al mismo tiempo, Penina resentía el favoritismo del Cana sobre ella. Entonces, cada una de las mujeres quería algo de lo que la otra tenía. Yo quiero ser amada como Ana. Y Ana decía, yo quiero tener hijos como Penina. Y ahí estaba el centro de la rivalidad que había entre ellas dos. Entonces esa era una presión continua. La presión de Ana, de Penina sobre ella, la rivalidad entre las dos. Y la otra parte de la presión externa que vivía Ana era la esterilidad, de la cual se responsabiliza a Dios en el texto. O sea, en el versículo 5 dice, porque Dios la había hecho estéril. Se responsabiliza a Dios de esa esterilidad. Y en el mundo bíblico, al igual que en muchas culturas, hasta el día de hoy, a los hijos se les considera una bendición de Dios. Y en el Antiguo Testamento, eso era un significado, es tener hijos igual ha cumplido el pacto. Y no tener hijos era igual, no ha cumplido el pacto. Y la falta de hijos se interpretaba como una maldición. Y también Ana era una mujer sin prestigio social porque su condición le restaba valor. Porque una mujer, yo sé que estoy lloviendo sobre lo mojado, esto ustedes lo conocen, una mujer sin hijos era una mujer subvalorada, era una mujer que no cumplía el propósito para el cual había nacido. Una mujer nacía para tener hijos y se casaba para poder tener hijos y poder extender la herencia de su familia. Pero Ana no pudo cumplir con eso y por tanto ella no tenía este valor. Por otro lado, el hecho de que Ana estuviera sin prestigio social le está
está indicando también a las personas a su alrededor que, bueno, algún pecado debe tener Ana por ahí guardado, quién sabe, el Cana la protege, pero quién sabe qué habrá hecho Ana, y no es, eso no es algo inmerecido, esa esterilidad no es gratuita. Entonces, por el otro lado, había una presión interna en el ser de Ana, ¿cierto? Entonces, Ana está enfrentando problemas personales, problemas culturales y problemas teológicos, que van, aparte de ser considerada como una mujer que no ha sido bendecida por Dios, porque si no tiene hijos es porque algo está pasando, no está cumpliendo con el pacto, no está recibiendo las consecuencias inmediatas de cumplir el pacto, entonces algo está pasando allí. Es una mujer marginada, digamos, socialmente, es una mujer que tiene conflictos en su familia y es una mujer que se siente menos que los demás dentro del estatus eclesial, o eclesial no se puede decir para ese momento, sería un anacronismo dentro del estatus religioso de su momento. Entonces, todo eso, los problemas que Ana enfrenta, los de tipo personal, los de tipo cultural, los de tipo teológico, son en torno a su esterilidad. De ahí parten todos. Todos sus problemas parten de su esterilidad. Entonces, los mensajes que Ana recibía en estos tres ámbitos le decían a Ana: eres una mujer incompleta, tú eres insuficiente, eres improductiva, no sirves para nada, no sirves para lo que fuiste hecha. Si no puedes tener hijos, eres como una nevera que no enfría, o eres como una estufa que no calienta, simplemente estás ocupando un lugar allí, estás estorbando, eres una carga, eres tan insuficiente que tu esposo tuvo que casarse con otra mujer para que ella le pudiera dar lo que tú no eres capaz de darle. No vales nada, eres un chiste, eres una vergüenza, eres maldita. Todo esto estaba pesando en el interior de Ana. Todo esto estaba presionando a Ana, ¿cierto? Las presiones internas y las presiones externas. Dios usa toda esta presión para cumplir sus propósitos con Ana. En ningún momento ella entiende que su actitud debe cambiar si quiere que su situación cambie también. Entonces ella se pone en sintonía con Dios. Ana se pone en sintonía con Dios. Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice el relato. En el versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si tú te dignas mirar a la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Entonces Ana toma la iniciativa, deja la pasividad, decidió dejar la pasividad y toma la iniciativa, y con gran valor expuso a Dios su situación. En el templo, el caso de Ana es el único ejemplo en el Antiguo Testamento de una mujer que ruega por su embarazo dentro del templo. Hay varias historias de mujeres estériles, ¿cierto? En el Antiguo Testamento está Sara, está, bueno, varias. Y el de Ana es el único caso donde la mujer dentro del templo ruega por un embarazo. Entonces es una iniciativa de gran valor, de desacomodarse de la situación en la que estaba. Quizás cuando uno está viviendo una situación que es larga, de la misma situación año por año, año por año, año por año, quizás entramos en esa dinámica de forma tan pasiva o tan fuerte que al final decidimos acomodarnos a ella y dejar que la vida pase como viene.
y no hacemos nada. Ana tomó la iniciativa de romper su pasividad y de hacer algo y ponerse en sintonía con las manos de Dios, porque Dios está usando la presión que Ana tenía para darle forma, para que al final Ana resultara ser la persona que Él quiere. Y aquí quiero que hagamos una pausita para reflexionar nosotros cuáles son las presiones que nosotros como personas podemos estar recibiendo quizá por la cultura. La cultura tiene mandatos, tiene ideas que nos dicen tú debes ser o comportarte de tal o tal manera. ¿Qué órdenes estamos recibiendo de la cultura? ¿Qué mandatos culturales tenemos que están ejerciendo presión sobre nosotros? Con los que tenemos que luchar, con los que de pronto nos sentimos a veces menoscabados, menospreciados. Por ejemplo, el hecho de ser soltera, una mujer. Pues yo soy una mujer soltera. Y en la cultura se lee la soltería muchas veces como pobrecita, nadie la ha sacado de su castillo, como enseñan las películas de Disney, la princesa que hay que rescatar de lo alto del castillo. Viene un príncipe en un caballo y la rescata y la saca de su pobre condición. ¿Sí? Entonces una mujer soltera a veces es leída así, pobrecita, nadie ha tenido el valor de ir por ella, o quién sabe qué estará pasando con esta persona, como ya le pitó el tren. ¿Qué expresiones se usan en la cultura para hablar de la soltería, cierto? Ya la soltera deja de ser soltera y se convierte en una solterona. La tía soltera, le pitó el tren, bueno, no sé, hay diferentes expresiones. ¿Qué tipos de presiones podemos estar nosotros o reconocemos a nuestro alrededor? Aquí pueden abrir su micrófono, escribir en el chat si se les viene a la mente qué tipo de presiones culturales enfrentamos nosotros. Isabel, yo creo que una de las presiones más grandes que ahorita los cristianos como tal estamos viviendo es lo relacionado con el homosexualismo, el matrimonio gay, el aborto, la eutanasia, etcétera. Ya la cultura nos está sacando, nos está tildando de que nosotros somos xenofóbicos o somos lo que homofóbicos y todos los fóbicos habidos y por haber, ¿cierto? Yo creo que es la gran presión cultural defender ese status quo de que nos invita el Señor a decirle no a eso, pero al mismo tiempo a aceptar al pecador como tal, porque es el mismo ser humano como nosotros, que requiere del mismo Salvador que hemos requerido nosotros. Ok, gracias César. Así es cierto, toda la iglesia estamos viviendo esta presión de las nuevas ideologías que la cultura está impulsando a través de todos sus estamentos, y estamos ahí nosotros en medio como cristianos. Ahora voy a ir un poquito más allá. Cada uno de ustedes va a pensar en qué tipos de presiones recibimos nosotros como mujeres y qué tipos de presiones reciben ustedes como varones en medio de la cultura en la que vivimos, específicamente por ser mujer y los hombres por ser hombres. ¿Qué se les viene a la cabeza? Isa, por ejemplo, en mi caso, por tener hijos, o sea, por varias cosas. Uno, si una mujer puede predicar o no puede predicar, si una mujer es más extrovertida que su esposo, que es en mi caso, y eso se confunde con la inteligencia, y también si trabajaba o no trabajaba. Entonces a mí hay gente de la iglesia que me dice que soy mala mamá porque decidí trabajar y no estar en mi casa todo el tiempo. Y específicamente cuando hice el doctorado, una hermana de la iglesia me llamó y me dijo que yo no tenía derecho a hacer un doctorado, el que tenía que hacer el doctorado era mi esposo, porque eso me iba a hacer mejor persona a mí, yo no podía ser un ser superior al de mi esposo, ¿ya? Gracias a Dios, Julián no piensa así, pero yo creo que sí han sido presiones muy fuertes, tanto en Colombia como en Chile. Gracias, Eliana, por comentarnos esto, y así es, ¿cierto? Lo que Eliana está describiendo hace parte de la cosmovisión cultural, que uno diría, eso es de tiempos pasados, pero no. Hoy todavía a la mujer se nos indica, la cultura nos dice, tú no debes pensar, o la mujer no piensa, tú estás para la casa, estás para cocinar,
estás para barrer, estás para atender al varón. Pero tú no pienses, tú obedeces. Y eso es una forma de invisibilizar y de silenciar a la mujer y de menoscabar las capacidades que nos dio Dios al crearnos con su imagen, igual que a los hombres. No sé si hay alguna otra mujer que quiera mencionar qué tipo de presiones se viven o vive, si quiere hacerlo abiertamente como Eliana lo ha compartido de forma personal, como mujer, y los hombres que quieran hablar también ahorita van a tener la posibilidad de hacerlo. Isabel, Gloria. yo como mujer y que ejerzo un liderazgo de ciudad, he encontrado que muchas veces, lamentablemente, en la iglesia no se le da el suficiente espacio a la mujer para ejercer un liderazgo como si lo está ejerciendo la mujer a nivel secular. Tengo muchas amigas que son buenas profesionales y tienen un campo de acción grandísimo a nivel de ciudad y a nivel de país. Pero con esto que expreso, no estoy pretendiendo que la iglesia dé ciertos espacios que no corresponden definitivamente a la mujer o que por razones denominacionales dicen la mujer no puede ejercer, por ejemplo, un pastorado. Pero hay demasiados campos de acción en los cuales la mujer puede servir. Y definitivamente no cuenta la iglesia o la iglesia no le cede esos espacios a la mujer para que pueda ser una persona de impacto en medio de la ciudad. Y es una cosa lamentable. No lo digo desde el ministerio en el cual sirvo, porque le doy gracias a Dios por el ministerio hospitalario El Buen Samaritano, en el cual mi esposo me ha abierto un espacio grande para hacer una capellanía en medio de la sociedad a nivel hospitalario y comunitario. Y nuestro equipo de trabajo es conformado, el equipo de voluntarios, más bien el 95% de las personas que sirven ahí son mujeres, pero hemos encontrado que nos falta ser apoyadas por la iglesia del Señor y que la iglesia del Señor aproveche todo lo que le ha dado en talento, en sabiduría, en gracia a la mujer. Okay. Gracias, Gloria. Gracias por describir. Eso es una realidad en el interior de nuestras iglesias. Dice acá Marina, el texto bíblico propone un desafío a la presión. Mujeres son dueñas de su cuerpo y pueden decidir sobre la vida de su hijo en el vientre. El modelo bíblico es clamor por la vida. Es una presión de la cultura, ¿cierto? Soy dueña de mi cuerpo. Algo que es un mandato cultural. Dice Marina, el modelo bíblico es clamor por la vida. Y los hombres, dice, la presión es la domesticación del varón, desfigurando la masculinidad bíblica. Creo que lo que Marina quiere decir acá está hablando de esa pasividad del varón en medio de nuestra sociedad, donde se están levantando tantos movimientos que levantan la voz. Las feministas levantan la voz, los trans levantan la voz, todos levantan la voz y los hombres están en medio silenciosos, ¿no? Como sin ninguna actitud. Entonces él dice, bueno, no tengo que hacer nada porque ya las mujeres lo están haciendo, porque ya los trans lo están haciendo, los LGBTI lo están haciendo, y en ese proceso la masculinidad, como lo describe la Biblia, se va desfigurando un poco. Varones, quisiera escuchar un varón, vamos a darle la posibilidad a un varón que nos diga algo. Yo quisiera comentar, Isabel, desde España, no sé cómo se vive en Colombia, pero con todo esto precisamente de la sociedad moderna, o moderna, mejor dicho, el hombre prácticamente, la presión que tenemos es que no es
bueno hasta que se demuestre lo contrario, sino hemos perdido tenemos la presión de la falta de presunción de inocencia en muchos aspectos. Y esto es debido a muchas presiones de lobbies. Y también, eso por un extremo, y el otro extremo es que están las dos polarizaciones. El otro extremo es que el hecho de que un hombre sea un poco más sensible a las artes o a otras cosas, o a la cocina o a las cosas de la casa, pues cierto, algunos otros extremos otros extremos de la humanidad o de la sociedad, pues este hombre se ha afeminado, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? En otros casos, ¿no? Entonces yo veo dos focos de presión y dos focos polarizados. La falta de presunción de inocencia por una parte, y por la otra parte el hecho de que un hombre sea un poquito más sensible o abierto a otras cosas, que no sea el hecho de machista, no sé qué, no sé cuánto, pues también este es un poco del otro bando. Como hay tantos últimamente, pues este es un poco del otro bando, como diría, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, sí, se entendió perfectamente. Gracias, Samuel, por hablarnos de esas dos presiones a las que están sometidos los varones. En diciembre vi una obra de teatro donde hablaban de esto, y una de la obra hablaba de eso, de como las posturas femeninas y masculinas, entre comillas, de la sociedad, la cultura, y decían en la obra, el feminismo es tan extremo que ahora se está haciendo o está cumpliendo el papel del machismo sobre los hombres. Entonces es como se perdió el foco, que es luchar por la equidad o la igualdad, y ahora se ha convertido en opresor. Bueno, Ana, ¿alguien levantó la mano? ¿Y quién fue que levantó la mano ahorita? Ana Patricia. Yo. Bueno, yo la había levantado, sí. Ana Patricia, en 30 segundos, si me puedes decir tu opinión, y Leonardo también, brevemente, en 30 segundos, tu opinión. Ya, mi experiencia. Tengo una presión muy fuerte y es porque como mujer no puedo pastorear, y más porque soy soltera. Gracias. Eso es todo. Ana Patricia. Gracias. Estás inhabilitada para pastorear por dos condiciones, mujer y soltera. Bien, Leonardo. Buenos días a todos, bendiciones, gracias por la reflexión de esta mañana. Y hablando de presiones, pues aquí creo que algunos conocen la situación que yo vivo. Mi esposa padece Parkinson y yo pues prácticamente mi vida se me volteó hace algunos años. Mi prioridad es cuidar de ella. Nosotros no tenemos hijos, tuvimos que dejar nuestra ciudad, Bogotá, para trasladarnos a Cartagena, porque ella no soporta el frío. Y la presión que yo he tenido es como pastor, en algunos casos he sido como juzgado porque piensan que yo he abandonado el ministerio por atender a mi esposa, que yo debía buscar quien cuidara de ella, buscar una enfermera, buscar alguna situación para yo no eludir mi llamado ministerial. Yo he orado mucho por eso. Dios tampoco me ha abierto puertas en ese sentido. Siento que si yo dejara a mi esposa en este momento, estaría más bien como desobedeciendo la responsabilidad. Entonces yo he sentido mucha presión, y más a raíz de las situaciones pues, que nos toca vivir, la estrechez en la cual estamos. Entonces, por ese lado me he sentido muy, muy presionado. Gracias, Leonardo, por compartirnos tu presión, que es una presión cultural, teológica, ¿cierto? Que se convierte en una presión personal, y ahí está como esa gama. Y yo aprecio mucho lo que ustedes han compartido, porque yo les pregunté por presiones culturales, y ustedes fueron más allá y compartieron, esto es una presión cultural, pero lo compartieron también desde lo personal, cómo eso se ha convertido en una presión personal, y han compartido sus casos particulares, han abierto su corazón y han dejado ver cómo esto me está presionando y qué es lo que precisamente está viviendo Ana, ¿cierto? Ella enfrentaba problemas, como dijimos, personales, culturales y teológicos, y todo eso estaba presionando en su ser interior
y era algo que Dios estaba usando para levantarla y que ella llegara a ser la persona que fue. Y es lo que Dios nos está permitiendo vivir, o Dios puede usar todas estas presiones que estamos viviendo para cumplir un propósito con nosotros, para que finalmente nuestra vasija tenga la forma que Dios quiere que tenga. Entonces vamos a mirar cómo fue esa oración de Ana, qué fue lo que Ana oró, cómo ella al ponerse en sintonía con Dios, finalmente hace una oración, rompe la pasividad y espera en esa oración de Dios. Dice 10, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ana lo primero que hace es reconocer a Dios como todopoderoso. Al hacer este reconocimiento, ella está diciendo, hablando de la capacidad de Dios para transformar su esterilidad en fertilidad. Si Dios es quien ha decidido hacerla estéril, Él será también quien pueda revertir esa condición. Entonces, eso es lo primero que Ana dice: Dios, tú eres el que puedes hacerlo. Tú eres todopoderoso. Señor Todopoderoso, ese es el encabezado de su oración. Luego ella dice: si te dignas mirar, dice ella, es la oración de una mujer invisible, una mujer que ha sido invisibilizada por la cultura, que le pide a Dios que la visibilice a través de su mirada. Una mirada de Dios bastaría para cambiar esa situación, para que así fuera, para que Dios la pusiera a ella en su radar como una mujer, primero, que existe, en segundo lugar, como una mujer que sufre y como una mujer que necesita ser atendida. En cada una de sus palabras está presente el dolor de ser una mujer invisible, marginada, subvalorada por años. Y miren tan bello esta línea de su oración: si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, si en vez de olvidarme te acuerdas de mí. Le pide a Dios que considere su tristeza y su sufrimiento, y después de que lo haga, la retenga en su memoria como digna de ello. Ella le hace esta oración. Después que Ana ora, hace un voto también y le pide a Dios que si decide actuar en su favor, ella, que le dé un hijo varón, ella le especifica el sexo del hijo que quiere tener, que sea un hijo varón. Su petición final incluiría un voto, ¿sí? Entonces él dice, el voto incluía dos compromisos. Primero, que ella le entregaría al Señor el hijo para el cual él le sirviera a él, se lo devolvería, le servirá toda la vida. Y segundo, que no pasaría navaja sobre su cabeza. Ana acude a Dios como el gran dador. Dice, Dios es el que me puede dar. Él abre sus manos y puede dar. Dios es el gran dador. Y se transforma a su vez en una dadora. Yo no tengo nada, pero aquí me comprometo con Dios a dar lo que Él me dé, lo cual significa que es definitivo y ella dice, le voy a dar lo que Dios me dé y me hago un compromiso que eso que Él me dé se lo devuelvo y es para toda la vida, todos los días de su vida. Ana entonces está allí orando a Dios y disponiendo su vida en las manos de Dios para que Dios la transforme. Allí comienza otra espera y como ustedes vieron en el video, cuando están haciendo la vasija, después que levantan el barro para que quede como un cilindro, haciendo presión por dentro y por fuera, necesita el alfarero hacer un poco más de presión para que salga la cintura de la jarra o para que salga la barriguita. Es más presión de la que ya venían haciendo. Entonces, en estos procesos, a veces pensamos que ya llegamos al punto de presión suficiente, pero a veces Dios dice, no, falta un poquito más. A veces pensamos, ya esperé el tiempo suficiente,
Pero Dios dice, no, hay que esperar un poquito más. Abraham esperó 25 años por el cumplimiento de la promesa de Dios para que naciera Isaac. Y durante ese periodo de tiempo hubo mucha presión sobre su vida. 25 años de espera. Ana no sé cuántos años esperó. Después de esta oración fue un año más, ¿cierto? Para que Dios cumpliera y le respondiera su oración. Pero ese nivel de presión adicional que Dios pone es para darle la forma bella que Él quiere, para que no sea simplemente un cilindro, sino que tenga esa figurita, tenga una cintura, tenga una barriguita y se vea como una jarra. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Él quiere darnos una forma especial y que podamos cumplir el propósito para el cual Él nos quiere así. Entonces aquí hay que notar varias cosas. Uno, que Dios responde a la oración de Ana y Ana se convierte, deja de ser una mujer invisible para convertirse en una mujer visible. Primero, visible para Dios porque Él la mira, luego visible para su sociedad porque finalmente ya tiene hijos, visible para Penina, que era su rival, visible para su esposo, quien la amaba, pero tenía lástima, sentía lástima por ella porque no había podido tener hijos, visible para su sociedad, que la condenaba porque era una mujer maldita, en la que las promesas del pacto no se habían cumplido, y Ana da a luz a Samuel. No es cualquier hijo varón, es Samuel, el profeta más renombrado, como de referente especial para todos los profetas en el Antiguo Testamento. El profeta con el que Dios inicia como de manera formal el profetismo en el pueblo de Israel. El profeta que unge a David, el profeta que arranca un camino muy especial para el pueblo, ¿cierto? Samuel, el hijo de Ana. Samuel es el resultado de una mujer que decidió ponerse en las manos de Dios, que decidió ponerse en sintonía con Dios, que decidió entender los tiempos de Dios y lo que Dios estaba haciendo a través de la presión que le estaba poniendo, y decidió permitir que Dios le diera forma, ser paciente en la espera de ese tiempo que iba pasando. Entonces, esos desafíos nos deja Ana en este día. Yo quiero que oremos para finalizar. Señor, yo quiero agradecerte por dejar consignada esta historia de Ana en la Escritura, que es un referente para nosotros, de que tú eres un Dios que ve, el Dios que mira al necesitado, el Dios que mira a su siervo, a sus hijos, a sus hijas. Tú eres el Dios que conoce nuestro sufrimiento. Eres el Dios todopoderoso que puede revertir nuestras situaciones en otra cosa, en algo distinto, opuesto. Pero también eres el Dios que, aunque esa situación no se revierta, nos permite entender y poder caminar y cambiar nuestra actitud o perspectiva frente al asunto y poder entender tus propósitos. Señor, aquí cada uno de nosotros ha dicho algo que ha sido la presión que hemos tenido de externa, que se ha convertido en una lucha personal, y muchos no, porque el tiempo no lo permite, no han expresado, pero sé que cada uno de nosotros vive un tipo de presión. Permítenos, Señor, que esa presión que estamos viviendo podamos entenderla desde tu perspectiva, podamos entenderla como tú puedes usarla para hacer de nosotros algo más. Tú puedes usarla, Señor, o la estás usando para darnos forma, para tratar nuestro carácter, para enseñarnos, para dejarnos ver quién eres, para dejarnos ver quiénes somos nosotros, Señor. Ayúdanos a ponernos en sintonía contigo. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a de repente dejar la pasividad y poder actuar en sintonía contigo. Ayúdanos a traer lo que nos angustia a tu presencia en oración, como lo hizo Ana, que derramó su corazón delante de ti, que dejó saber a tus pies lo que le dolía, que derramó sus lágrimas, Señor, y dijo, me duele esto, Señor. Entonces permítenos
tener esos espacios, Señor, que tal vez dejemos de quejarnos con otras personas y traigamos nuestra queja a tu presencia, a los pies de tu cruz, Señor, para poder descansar en ti y que nuestra historia, Señor, tome el rumbo que debe tener en tus manos, porque tú eres nuestro alfarero. Amén.